En 1974, los científicos Moline y Rowland presentan una hipótesis que hablaba sobre que los gases emanados desde la Tierra estaban perjudicando la capa de ozono. Un par de años después, la NASA confirma esa tesis, que se estaba reduciendo la cantidad de unidades de Dobson que tenía la capa de ozono. Cabe destacar que la capa de ozono no es como una cúpula, ¿ok? Son moléculas de ozono que protegen justamente de la entrada de ciertos rayos UV. Y qué buen tema para tocar hoy, porque justamente el 16 de septiembre, dentro de poco, vamos a estar conmemorando el Día de la Capa de Ozono. Entonces pudiésemos decir que esta semana es la semana de la capa de ozono. Y qué bueno hablar del tema de los refrigerantes, que en esencia son parte de los responsables de su deterioro. Eso va a ser el tema de hoy. Gases clorados, mezclas zeotrópicas, capa de ozono y ambiente. Esto evidentemente se llama Tecniespacio y es nuestro podcast. Es ese enlace entre lo que es toda la plataforma de Tecniespacio. Quisiera, antes de iniciar el podcast, recordarles que cualquier marca que se nombre aquí no tiene nada que ver con un tema publicitario, porque nuestro podcast hasta ahora no tiene patrocinante. Todas las marcas que nombramos son solamente como referencia para que ustedes tengan el contexto completo. Así que pendientes con eso. En 1989 se lleva a cabo el Protocolo de Montreal, es decir, se ejecuta el Protocolo de Montreal, dando la orden de la eliminación de dos refrigerantes, en este caso R11 y R12. El R11 era un refrigerante que básicamente lo utilizaban chillers, ¿okay? Yo estoy hablando desde mi experiencia, yo lo llegué a ver en chillers, llegué a ver los chillers que utilizaban R11, más no los vi funcionando con R11. También se utilizaba el R11 como agente para flushing, esto debido a la gran cantidad de cloro que posee este refrigerante. Entonces su eliminación era más que inminente, era una obligación sacar del mercado el R11, porque en el caso de los chillers, ok, tú puedes decir, bueno, está en un sistema estanco, no contamina, etc. Pero, repito, al utilizarlo como flushing, evidentemente eso se emitía hacia la atmósfera y con las repercusiones que ya sabemos. Una molécula de cloro puede dañar hasta 100.000 moléculas de ozono. Entonces, el R12, sin embargo, yo creo que era el refrigerante más utilizado. De hecho, era el buque insignia de todo lo que eran los gases refrigerantes para la época. Se utilizaba en neveras, congeladores, refrigeración automotriz, lo que llaman refrigeración móvil, y para ustedes contar, el transporte, carga refrigerada. Vamos a hacer la aclaratoria antes de que los eruditos les vaya a dar algo, ¿okay? Carga refrigerada. Y hasta había chillers que utilizaban R2. Entonces, este refrigerante fue el que su eliminación fue la de mayor impacto en la industria de la refrigeración y la climatización. Luego de ello, eliminan el 502, que era un refrigerante poco menos utilizado, pero estaba para fabricadores de hielo, se utilizaban en baja temperatura y para ustedes contar. Eso creo que el impacto fue menor. Sin embargo, ya ustedes van a ver que muchas de las mezclas apuntaban justamente hacia el 502. En 1989, la industria de la refrigeración saca de la galera un conjunto de refrigerantes etanos, que eran los R134A, R123, que este 123 era el sustituto del R11, el 141B, que era la combinación para la eliminación del R11, porque se utilizaba como agente para flushing y agente espumante, también en lo que es la aplicación de aislante de neveras, congeladores, etc. El R124 y el R125, que viene a ser como quien dice el ingrediente inicial, es como el pimentón. O sea, lo que es más utilizado en todo guiso, en este caso el 125 es lo más utilizado en todas las mezclas. ¿Ok?
¿Ok? En 1990, justamente un año después que salen estos refrigerantes que anteriormente les nombré, arrancan las mezclas zeotrópicas. Vamos a aclarar aquí este tema. O sea, la mezcla zeotrópica es un conjunto de refrigerantes puros que son unidos para crear un nuevo refrigerante con unas características. ¿Ok? Eso es una mezcla. Ahora, hay dos tipos de mezcla. Están las mezclas azeotrópicas que a RAE le colocó el número 500, que estas mezclas azeotrópicas se comportan como un compuesto puro. Esto debido a que todos los refrigerantes que comprenden la mezcla se evaporan a la misma temperatura. Y si se evaporan o ebullen a la misma temperatura, evidentemente condensan a la misma. Entonces ahí no hay mucho problema, porque ahí no hay inconveniente de fragmentación ni nada por el estilo. Y las mezclas zeotrópicas, que se le asignó el número 400, son mezclas de componentes puros, pero su punto de ebullición es diferente. Y aquí es donde se complica la cosa. ¿Por qué? Porque solamente obtienes el 100% de la sustancia en estado líquido. Entonces, si se evaporan o ebullen a distintas temperaturas, evidentemente condensan a distintas temperaturas, por lo cual cambia no solamente la carga de refrigerante, que tienes que hacerlo obligatoriamente en fase líquida, sino que también algunos otros parámetros cambian. Por ejemplo, para medir sobrecalentamiento, tienes que considerar el punto de rocío, donde desaparece por completo, casi por completo el líquido y tienen algunas pequeñas gotas, por eso se llama rocío, de líquido, pero muy pequeñas, del último refrigerante que va a evaporarse. Y el punto de burbuja para medir su enfriamiento, debido a que es la aparición de la primera burbuja de líquido, es decir, el proceso de condensación, el proceso de evaporación. Entonces ahí cambia el parámetro de puesta a punto de cualquier equipo que tú quieras aplicarle esta sustancia zeotrópica. De hecho, su nombre así lo dice, zeo y tropos, cambia al hervir. En 1991 se ingresa comercialmente uno de los refrigerantes que vino a sustituir al R2, que fue el R134A. ¿Qué pasó? Ese refrigerante no estaba pensado como un sustituto directo, sino como sustituto, pero como equipo, como sistema. Sin embargo, por cuestiones de taller, comenzaron a hacer la sustitución drop-in de R12 por 134A. Pero eso va a ser un tema para otro podcast, para otro capítulo de nuestro querido podcast. ¿Okay? Entonces, la industria de la refrigeración, en el desespero, gracias a la desaparición de su buque insignia, ya lo dije que era el R12, comienza entonces a incorporar al mercado cualquier cantidad de estas mezclas zeotrópicas. La primera mezcla zeotrópica fue el R400, que poseía un 60% de R12 y un 40% de 114. Evidentemente esta mezcla murió al nacer, o sea, desapareció prácticamente que desde un comienzo. La gente de Genetron, sin embargo, crea un refrigerante llamado MP39, que a RAE le asignó el número R401A, siendo así la primera mezcla efectiva presentada al mercado como sustituto del R2. Luego vino 401B, etc. ¿Qué pasa? El 400 dice que es una mezcla zeotrópica y el número final es una asignación arbitraria del momento de aparición del refrigerante una vez que RAE comprueba que realmente la mezcla es funcional. Eso es más o menos el nombre. Entonces, por eso, el R400 viene siendo el primero y el segundo 401A. La letra A, que tiene que ser en mayúscula, entiéndase bien, lo que nos dice es la proporción de la mezcla. Es decir, el 410A, por ejemplo, es una composición, una mezcla de 50% de R125 y 50% de R32. Pero el 410B tiene simplemente una proporción diferente. O sea, 60% de uno, creo. Déjame hacer la revisión. La revisión de este tema porque probablemente me haya equivocado.
¿Okay? El 410B, vamos a revisarlo un momentico. Bueno, mientras yo reviso el 410B, una mala mía, por cierto, debí haber previsto esto. Entonces, la proporción de la mezcla es lo que te establece la letra. Y tiene que ser en mayúscula porque nos dice, ok, 45% R32 y 55 de 125. Es el 410B. Y si hubiese uno C, a lo mejor la proporción fuese diferente. Entonces, a medida que van apareciendo, se lo presentan a RAE y a RAE simplemente le asigna un número y una letra. Número de acuerdo al momento de aparición. Y si ya hay un refrigerante con esos componentes de la mezcla, le asigna una letra diferente. Creo que el 407C es el que tiene más familiares. O sea, creo que es así. Déjame buscarlo aquí. 407. Sí, bueno, el 407 tiene hasta la I. Imagínense ustedes la cantidad de mezclas que hay al respecto. Entonces, luego el 401 aparece la primera mezcla que trata de sustituir al R502. Como les dije, el 502 también estaba en esa camada y necesitaba un sustituto. Freon aparece con el HP80. Este refrigerante a RAE le asignó el número 402. No recuerdo si era A o B. No, creo que era A. 402A. Y así continuamos. El Liceon 69, que era una de las primeras mezclas que trajo R22 y R290. ¿Ok? Era sustituto de 502. Que a RAE le asignó el 403B. Luego de eso aparece el sempiterno 404A. Que definitivamente para mí fue el mejor sustituto del 502 porque antes, por lo menos este servidor, tuvo la oportunidad de trabajar con fabricadores de hielo hace mucho tiempo y el refrigerante que se conseguía por el 502 era el R408, que era un refrigerante malísimo, por cierto, que llevaba por nombre comercial FX10. De verdad que era un dolor de cabeza tratar de cargar un fabricador con este refrigerante. Sin embargo, el 404A viene a ser el gran sustituto del 502. Ahora, lamentablemente, gracias a su alto potencial de calentamiento atmosférico, también es un refrigerante que tiende a salir del mercado y ya tiene varios sustitutos, entre ellos, perdón, el 448. El R22 fue también otro de los que se trató de sustituir como sistema o tratar de sacar del mercado el refrigerante, pues también tiene un amplio mercado. La primera gran intención de hacerlo la tuvo la gente de Allied Signal con el 410A. Surge aquel refrigerante con el apoyo de dos grandes, Copeland y Carrier, apoyaron el desarrollo de este refrigerante, de esta mezcla zeotrópica, que era 50-50. Esto era una mezcla casi azeotrópica. Aquí comenzó un debate que yo mismo tuve la oportunidad de hablar de él. O sea, en qué punto se desfragmenta esta mezcla y ya no puede ser reutilizada. O cuál es el punto donde donde una fuga desfragmenta. Repito que la desfragmentación de la mezcla viene dada por la distinta temperatura de evaporación. Se llama glide, o sea, ese porcentaje promedio. Entonces, ¿en qué porcentaje de fuga ya el 410A está desfragmentado y no sirve? Algunas fabricantes de refrigerantes dicen que con el 50% de la carga, fabricantes de equipo hablan del 30%. La experiencia de nosotros nos dice que todo va a depender de un millón de factores. Pero el gran problema que se presenta, por ejemplo, con estas mezclas 400, es su reutilización, recuperación para reutilización, y eso vamos a hablar al final. Entonces, pero el 410A estaba planteado como sustituto, como sistema, no como refrigerante directo. Sin embargo, han habido personas que han intentado hacer esta sustitución, algunos la han hecho, todas sin ningún tipo de cambio positivo, sin buenos resultados. Esto debido a las características termodinámicas de ambos refrigerantes. ¿Okay? Y no solamente las características termodinámicas, sino también las propias características físicas del refrigerante. De hecho, aquí hay un debate interesante con el 410A, es porque aún teniendo menor entalpía, tú necesitas menos masa para abatir la misma carga térmica que el R22.
Entonces, de hecho, necesitas compresores con desplazamiento volumétrico más pequeño y para usted contar. Entonces aquí todavía esa pregunta sigue en el aire. De hecho, he estado en varios grupos y realmente no hemos podido dar con el secreto. Ahora, pero como sustituto directo, uno de los primeros que yo conocí fue el 422 en su versión D. El R422D se suponía que era un sustituto directo del R22. Realmente a mí no me resultó con sistemas con válvula de expansión. De hecho, nosotros instalamos unas máquinas de 15 toneladas y tuvimos que sacar ese refrigerante porque el equipo no rendía. Y era justamente porque tenía doble circuito con doble válvula de expansión. Y en aquella época nadie nos explicaba que había que hacer ajuste de la válvula de expansión cuando tú aplicabas este refrigerante. De la familia del 422, el mejor es el 422A, pero su potencial de calentamiento atmosférico es muy, pero muy alto, por lo que lo hace susceptible a eliminación. De hecho, son de estos refrigerantes que nacieron con un problema de salud al nacer, porque ya están, pero de salida. De hecho, la mayoría de estos refrigerantes son refrigerantes transitorios. ¿Okay? Por ejemplo, el 422A tiene un potencial de calentamiento atmosférico de 3144. El 417A, que es otro de los sustitutos, tiene 2346, mientras que el R22 tiene 1800. ¿Por qué digo esto? Porque ya no solamente se está hablando del tema de capa de ozono, sino que también se está hablando del potencial de calentamiento atmosférico, que nos está afectando absolutamente todo. Esas altas temperaturas de la Tierra, que se ha roto el récord un par de veces, ha llevado a la industria de la refrigeración a repensar la manera como desarrolla sus propios refrigerantes 400. De hecho, muchos de estos refrigerantes 400 que fueron presentados en su momento como la gran solución y que eran unos refrigerantes finales, hasta ahora se han convertido casi todos en refrigerantes meramente transitorios. El mejor sustituto hasta el momento, hasta la fecha, del R12 o del R134, fíjense que el R134 estaba planteado como un refrigerante ecológico, hoy en día se sabe que no, por su potencial de calentamiento atmosférico de 1430, que ya en muchos países del mundo se planteó la eliminación de este refrigerante. Su mejor sustituto es el R436. O una mezcla de R600A con R290. Y aquí voy a hacer esta aclaratoria. Fíjense bien, según los estudios que se han desarrollado hace muchísimos años, ese era el sustituto ideal, o sea, una mezcla de hidrocarburos. Algunos dirán, pero bueno, ¿y cómo es esto de que esta mezcla de hidrocarburos? Bueno, si usted echa un ojo a la historia de los refrigerantes, usted va a encontrar que de los primeros refrigerantes, por compresión los primeros sistemas de refrigeración por compresión de vapor utilizaban como refrigerante amoníaco, dióxido de carbono, dióxido de azufre, cloruro de metilo, CO2 y algunos hidrocarburos. Es decir, que ya a mediados del siglo XIX ya se utilizaban los hidrocarburos. En estudios que se comenzaron a hacer posterior a todo este tema climático, comienzan entonces a retomar el tema de hidrocarburos. Entonces, una de las grandes ideas es utilizar una mezcla de 290-600A como dos refrigerantes de base. De hecho, hay otro refrigerante que también es muy utilizado para hacer este tipo de mezcla, que es el etano, que es el R170. Entonces, se demostró que la mezcla 290-600A es el mejor sustituto que existe sobre la Tierra para el R12-134, y la incorporación del etano con 290 o 600A o alguna de estas combinaciones eran los mejores sustitutos para otros hidrocarburos como el 404, el 22, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Que ARRAE solamente reconoce tres de las mezclas, que es el 436A, el B y el C. Siendo así que en Europa, por ejemplo, se está comercializando hace algún tiempo la mezcla de refrigerante de hidrocarburos como sustituto de 134 sin la denominación ARRAE. Eso no significa que sea un mal refrigerante, sino que simplemente ARRAE no ha hecho los oficios para asignarle, en este caso, su letra. Nosotros hemos tenido experiencia
muy buena con esta mezcla 290-600A en los cursos de buenas prácticas nosotros hemos dictado. De verdad que la velocidad de enfriamiento es gigantesca y su puesta a punto es muy sencilla, pero eso va a ser otro tema. En fin, los refrigerantes 400 vienen a convertirse entonces en los grandes paladines para la eliminación de los refrigerantes clorados y actualmente hay una movida gigantesca. Hay más de ciento y tantas mezclas y cada vez salen mezclas con mejores proporciones para proteger no solamente la capa de ozono, sino también disminuir el efecto invernadero o el impacto que tienen los refrigerantes con respecto al efecto invernadero. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? Documentarlos un poco más, tratar de entender un poco más y dejar de sentir ese apego por algunos refrigerantes como se ha hecho costumbre. Hay personas que le tienen fe a los refrigerantes. Entonces, yo uso 134 porque le tengo fe. Yo uso 122 porque le tengo fe. Y no me gustan esos otros refrigerantes. Señores, de verdad que es una cuestión de nuestro planeta. Ya más allá del tema de capa de ozono, repito, hay todo un entramado de situaciones y nosotros somos corresponsables, pues hablamos de los refrigerantes o de sustancias muchísimo o altamente potentes en cuanto a la destrucción de nuestra atmósfera. Ser responsables en su uso es nuestra obligación. Así que con esto cerramos el podcast de hoy hablando sobre gases refrigerantes, un tema interesantísimo, hay mucha tela para cortar. Y les recuerdo que estamos en Facebook, Instagram, TikTok, YouTube y hasta en Telegram. O sea, ahí en el canal de Telegram usted puede estar siempre pendiente, donde sobre todo el tema de la Academia Tecnespacio, que gracias a Dios ya es legal, ahí estamos desarrollando cualquier cantidad de cursos muy buenos, por cierto. Pues tenemos un staff de profesionales muy destacados y que tienen una pasión gigantesca por enseñar. Así que no dejen de seguirnos. Esto es Tecnespacio y estamos en Spotify. Un gran abrazo. Hasta la próxima.